La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño apartamento del tercer piso. Camila sostenía a su hija de 3 meses en brazos, meciéndola suavemente mientras observaba cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. La bebé por fin se había dormido tras horas de llanto, y el silencio que se instaló en la habitación era casi ensordecedor. Era un silencio diferente a cualquier otro que hubiera conocido. Era el silencio de la soledad absoluta. Hace 3 meses, su vida era completamente diferente. Camila trabajaba como asistente administrativa en una empresa mediana. Tenía un novio de 5 años que le prometió matrimonio y vivía en una cómoda casa que compartía con él. El embarazo no fue planeado, pero cuando compartió la noticia, sus ojos brillaron de esperanza. Imaginó que formarían una familia juntos, enfrentando los desafíos juntos. La reacción de Rafael fue muy distinta a la que esperaba. Primero, silencio. Luego, acusaciones veladas. ¿Estás segura de que es mío?, fueron las palabras que le llegaron al corazón. Camila sintió como si el suelo se le abriera bajo los pies. 5 años de relación, y él cuestionaba su fidelidad. En los días siguientes, Rafael se convirtió en un desconocido. Llegaba tarde, se iba temprano y evitaba las conversaciones. 2 semanas después de la revelación, simplemente hizo las maletas. Dejó una breve nota en la mesa de la cocina. No estoy listo para ser padre. Lo siento. Camila leyó esas palabras incontables veces, como si la repetición pudiera darles algún sentido, pero no lo tenían. Fue entonces cuando decidió recurrir a su familia. Camila era hija única, y sus padres siempre se habían sentido orgullosos de su independencia y sus logros. Llamó a su madre, con la voz entrecortada, contándole sobre el embarazo y el abandono. Al otro lado de la línea, oyó un profundo suspiro. «Camila, tu hermana tiene problemas matrimoniales. Tu padre está lidiando con la jubilación. No es un buen momento para nosotros. Siempre has sido tan responsable. Seguro que encontrarás una solución». La frase resonó en su mente durante días. Siempre has sido tan responsable, como si su responsabilidad fuera una armadura que la protegiera de necesitar ayuda, como si ser fuerte significara nunca ser vulnerable. Intentó llamar de nuevo varias veces, pero las conversaciones siempre eran breves, llenas de excusas y vagas promesas de «cuando las cosas mejoren, nos veremos». Su madre mencionó que sería vergonzoso explicar la situación a sus familiares. Camila entendió el mensaje entre líneas. Era una molestia, una mancha en la reputación de la familia. Las amistades que había cultivado a lo largo de los años también empezaron a distanciarse. Al principio, recibía mensajes de apoyo, invitaciones a hablar. Pero cuando Camila realmente necesitó ayuda, cuando tuvo que mudarse del apartamento que compartía con Rafael y necesitó ayuda para cargar cajas, cuando estaba embarazada de 8 meses y necesitaba compañía para ir a sus citas médicas, empezaron a surgir las excusas. «Estoy muy ocupado esta semana. A mi marido no le gustará que me involucre demasiado. Sabes lo complicado que es, ¿verdad?». Mariana, a quien consideró su mejor amiga durante 10 años, fue la pérdida más dolorosa. Habían compartido secretos, sueños y decepciones. Camila fue su dama de honor. La ayudó a superar una depresión severa y estuvo a su lado cuando perdió su trabajo. Pero cuando Camila la necesitó, Mariana simplemente desapareció. Dejó de responder mensajes y bloqueó sus llamadas. Meses después, Camila descubrió a través de las redes sociales que Mariana organizaba fiestas, viajaba y vivía como si esa amistad de una década nunca hubiera existido. La humillación era una sensación física. Camila la sentía en el estómago, el pecho, la garganta. Cada vez que necesitaba pedir ayuda y la rechazaban, una parte de ella moría. Se encontraba evitando lugares donde pudiera encontrarse con conocidos, rechazando las invitaciones de los pocos que aún la recordaban. La vergüenza de ser abandonada
de estar sola y embarazada, de ser la que no pudo quedarse con el hombre, pesaba sobre sus hombros como una piedra. El parto fue solitario. Camila llegó al hospital en taxi, sola, con su pequeña maleta. Las enfermeras preguntaron si alguien la acompañaría. Ella negó con la cabeza, intentando sonreír para ocultar las lágrimas. Durante las largas horas de parto, miró a su alrededor y vio a otras mujeres con sus parejas, madres y hermanas. Solo tenía la pared blanca del hospital y el sonido del monitor cardíaco. Cuando nació la pequeña Sofía y la pusieron en sus brazos, Camila sintió una emoción contradictoria. Un amor profundo e inmediato por la criatura indefensa que dependía completamente de ella, y un terror absoluto ante la responsabilidad que ahora soportaba sola. Los primeros meses fueron los más difíciles de la vida de Camila. Necesitaba volver al trabajo pronto porque sus ahorros se estaban agotando. Encontrar una guardería que aceptara a un bebé tan pequeño y que pudiera pagar fue una tarea titánica. Muchas noches se quedaba despierta haciendo cálculos, intentando estirar el dinero que apenas cubría el alquiler, los pañales, la leche de fórmula y las facturas básicas. La rutina era agotadora. Camila se despertaba a las 5 de la mañana, alimentaba a Sofía, se arreglaba a toda prisa, llevaba a la bebé a la guardería al otro lado de la ciudad porque era la única que podía pagar, y tomaba 2 autobuses para ir al trabajo. Durante su turno, luchaba contra el agotamiento y la preocupación constante. ¿Estaba bien Sofía? ¿Llamarían de la guardería si había algún problema? ¿Tenía suficiente leche materna almacenada? En el trabajo, Camila notó las miradas. Algunas eran de lástima, otras de juicio. Cuando tuvo que irse temprano porque Sofía estaba enferma, vio miradas de disgusto y suspiros no tan discretos. Una compañera incluso comentó, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Por eso es complicado contratar madres solteras, siempre hay drama. Cada palabra era como una puñalada. Camila se tragó las lágrimas, mantuvo la frente en alto y siguió trabajando. Se había vuelto experta en ocultar su dolor, en sonreír cuando quería gritar, en aparentar fuerza cuando se desmoronaba por dentro. Hubo momentos en que consideró rendirse, no por su hija, nunca por su hija, sino por su dignidad, su orgullo. Pensó en rogarles a sus padres, en buscar a Rafael y pedirle ayuda económica, en aceptar cualquier tipo de ayuda, sin importar el costo emocional. Pero algo dentro de ella, una fuerza que desconocía, la detuvo. Quizás fue terquedad, quizás fue amor propio, o quizás simplemente una profunda comprensión de que esas personas ya habían demostrado quiénes eran, y que mendigar migajas de afecto o apoyo solo prolongaría su dolor. Fue durante una de esas noches de insomnio, mientras alimentaba a Sofía a las 3 de la mañana, que Camila tomó una decisión. Ya no esperaría a que alguien la salvara. Ya no se sentiría humillada por necesitar una ayuda que nunca llegaría. De alguna manera, encontraría la manera no solo de sobrevivir, sino de construir una vida digna para ella y su hija. El primer paso fue práctico. Camila siempre había sido buena con los números y la organización. Al fin y al cabo, eso era lo que hacía en el trabajo. Creó hojas de cálculo detalladas de sus finanzas. Eliminó todos los gastos innecesarios y empezó a cocinar en grandes cantidades los fines de semana para tener comida para toda la semana. Aprendió a remendar ropa en lugar de comprarla nueva y descubrió tiendas de segunda mano donde podía encontrar artículos de calidad a precios asequibles. Empezó a registrar cada centavo que gastaba, identificando patrones y desperdicios. Descubrió que podía ahorrar dinero cambiando de proveedor de Internet, cancelando suscripciones que ni siquiera usaba y comprando productos genéricos en lugar de los de marca. Cada pequeño ahorro sumaba. Y al final del mes, Camila logró ahorrar una cantidad modesta pero significativa. Pero fue más allá de lo práctico. Camila empezó a trabajar en sí misma. En las pocas horas libres que tenía, generalmente después de que Sofía se acostaba, estudiaba. Tomó cursos gratuitos en línea de gestión financiera
Excel avanzado y análisis de datos. Descubrió que tenía aptitudes para estas áreas y que, con dedicación, podría optar a mejores puestos. El proceso fue lento y agotador. Hubo noches en las que se quedaba dormida sobre su laptop, despertando con dolor de cuello y Sofía llorando en su cuna. Hubo días en los que todo parecía imposible, en los que el agotamiento era tan profundo que apenas podía pensar. Pero Camila aprendió a dividir sus metas en pequeños pasos, a celebrar las pequeñas victorias, a seguir adelante incluso cuando cada fibra de su ser quería rendirse. Creó un cuaderno donde anotaba sus metas. No eran grandes objetivos inalcanzables, sino pasos concretos y medibles. Completar el módulo 3 del curso de Excel esta semana. Ahorrar $50 este mes. Actualizar mi currículum para el viernes. Cada vez que completaba una meta, por pequeña que fuera, la marcaba con una marca verde. Esas marcas se convirtieron en su fuente de motivación en los días más difíciles. Sofía crecía, y con ella, la determinación de Camila. Cada sonrisa de la niña, cada hito en su desarrollo, reforzaba su determinación. No permitiría que su hija creciera sintiéndose una carga, indeseada o que había arruinado la vida de alguien. Al contrario, Sofía sería querida, valorada, y crecería viendo que una mujer sí podía resurgir de las cenizas. Cuando Sofía cumplió 1 año, Camila miró hacia atrás y apenas reconoció a la mujer que había sido 12 meses antes. Físicamente, estaba más delgada, con profundas ojeras que ni el mejor corrector podía disimular por completo. Pero había algo diferente en su mirada, una determinación férrea, una fuerza que no existía antes. Tras 1 año y medio estudiando de noche y trabajando de día, Camila obtuvo su primera certificación en análisis de datos. Con el certificado en mano y un portafolio de proyectos personales, comenzó a buscar nuevas oportunidades laborales. Encontró muchos rechazos. Algunas empresas le dejaron claro, sutilmente, que una madre soltera con un niño pequeño sería poco fiable. Otras simplemente no respondieron. Una entrevista particularmente humillante quedó grabada en su memoria. El entrevistador, un hombre de mediana edad con una sonrisa condescendiente, le preguntó sin rodeos: ¿Y qué harás cuando tu hija enferme? ¿Quién la cuidará mientras estés aquí? Camila respondió con calma, explicándole sobre la guardería, su red de apoyo y su compromiso con el trabajo. Pero vio en sus ojos que ya había tomado la decisión. Para él, ella no era una candidata cualificada con habilidades valiosas. Era solo una madre soltera, un posible dolor de cabeza. Pero Camila persistió. Cada no la fortalecía. Perfeccionó su currículum, mejoró sus presentaciones para las entrevistas e investigó empresas antes de cada reunión. Y finalmente, tras decenas de intentos, recibió una oferta de una empresa tecnológica que priorizaba la competencia por encima de las circunstancias personales. El sueldo era un 40% más alto de lo que ganaba. Cuando recibió la llamada con la oferta, Camila tuvo que sentarse. Le temblaban las manos. No de miedo, sino de alivio, de validación, de esperanza. Se había demostrado sobre todo a sí misma que era capaz. Con su nuevo trabajo, su vida empezó a cambiar de forma tangible. Camila pudo mudarse a un apartamento mejor en un barrio más seguro. Logró matricular a Sofía en una guardería de calidad, donde la niña empezó a prosperar. Por primera vez en 2 años, pudo respirar sin sentir el peso constante de la ansiedad financiera. El nuevo trabajo fue un reto, pero Camila estaba preparada. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde cuando era necesario y absorbía el conocimiento como una esponja. Sus compañeros notaron rápidamente su dedicación y competencia. En 6 meses, ya lideraba pequeños proyectos. En 1 año, recibió su primer ascenso. Pero Camila no se detuvo ahí. El abandono que sufrió le había enseñado una lección crucial. La única persona en la que podía confiar plenamente era ella misma. Así que continuó estudiando,
superándose, construyendo una sólida red de seguridad. Abrió una cuenta de ahorros para la educación de Sofía. Empezó a invertir pequeñas cantidades, aprendiendo sobre el mercado financiero. Cada paso era calculado, deliberado, construido sobre la base de su propia resiliencia. Empezó a asistir a reuniones tecnológicas y eventos de networking profesional. Al principio, se sentía fuera de lugar, como una impostora entre profesionales con más experiencia, pero se obligó a participar, a hacer preguntas y a aportar sus propias perspectivas. Poco a poco, construyó una red profesional basada en el respeto mutuo y la competencia. Habían pasado 3 años desde el nacimiento de Sofía. La niña ya tenía casi 4 años. Era habladora, curiosa y llena de vida. Camila había ascendido 2 veces en su empresa y era respetada por su competencia y dedicación. No tenía una vida lujosa, pero sí estabilidad, dignidad y, sobre todo, paz. Un sábado cualquiera, Camila se encontró con Mariana en el supermercado. Estaba eligiendo fruta con Sofía cuando oyó una voz familiar que la llamaba. Se giró y vio a su vieja amiga a pocos metros, con cara de sorpresa. «¿Camila? ¡Guau! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo estás?». Su voz era alegre, como si no hubiera pasado nada entre ellas. Como si Mariana no hubiera desaparecido de la vida de Camila justo cuando más la necesitaba. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Por un instante, todas las emociones de los últimos años amenazaron con desbordarse. La ira, el dolor, la sensación de traición. Pero entonces miró a Sofía, que le sostenía la mano y observaba con curiosidad al desconocido, y algo en su interior se calmó. «Estoy bien, Mariana. Muy bien, la verdad». Su voz era tranquila, controlada. No había acusación en ella, pero tampoco acalorada. Mariana se acercó, sonriendo nerviosa. «¡Qué alegría verte! Perdón por no haberte contactado. Ya sabes lo ajetreada que es la vida. Pero mira, qué chica tan guapa. ¿Es Sofía?». Camila asintió. «Sí, es mi hija». «¡Guau! Es preciosa. Mira, estaba pensando que deberíamos tomar un café y ponernos al día. ¿Cuánto tiempo ha pasado?». Hubo una pausa. Camila observó a Mariana, notando detalles que no había percibido a primera vista. Las ojeras, la tensión en los hombros, la sonrisa que no le llegaba a los ojos. Reconoció las señales de alguien que atravesaba dificultades, porque ella misma había pasado por eso. «Mariana», dijo Camila suavemente. «Agradezco la invitación, pero no creo que sea buena idea». La sonrisa de Mariana se desvaneció. «¿Por qué? Sé que ha pasado tiempo, pero somos amigas, ¿verdad?». «Sí, lo éramos», corrigió Camila con voz aún suave pero firme. «Hace unos años, cuando necesitaba una amiga, no estabas. No pasa nada. La gente toma decisiones, y lo respeto. Pero esas decisiones tienen consecuencias». Mariana palideció. «Camila, yo estaba lidiando con mis propios problemas en ese momento». «Lo sé, y espero sinceramente que hayas seguido adelante». Camila tomó la mano de Sofía. «Pero yo también he tenido mis propios problemas y he aprendido a resolverlos sola. He construido una vida sin depender de personas que no están cuando realmente importa. Así que, gracias, pero no». No esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y continuó con sus compras, con Sofía a su lado. Camila no miró atrás, pero sintió la mirada de Mariana en su espalda. No hubo triunfo en ese momento, ninguna satisfacción insignificante, solo una tranquila claridad sobre quién era y qué merecía. Esa noche, después de acostar a Sofía, Camila se sentó en el pequeño balcón de su apartamento con una taza de té. Contempló la ciudad iluminada y reflexionó sobre el encuentro. Una parte de ella, la que aún cargaba con el dolor del abandono, deseaba haber sido más dura, haber dejado que Mariana sintiera algo de la humillación que ella misma había experimentado. Pero la mujer en la que se había convertido sabía que esto no traería paz. La venganza, por tentadora que fuera, solo la ataría al pasado. Y Camila
Estaba construyendo un futuro. Unas semanas después, Camila estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. Era su madre. Habían mantenido poco contacto en los últimos años. Llamadas superficiales en cumpleaños, mensajes breves en días festivos. Nada sustancial, nada profundo. Camila, cariño, ¿cómo estás? La voz de la madre sonaba extrañamente ansiosa. Estoy bien, mamá. ¿Y tú? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. La verdad es que no muy bien. Tu padre ha tenido algunos problemas de salud, nada grave, pero los gastos médicos son difíciles de afrontar. Y tu hermana, bueno, se está divorciando y no puede ayudar ahora mismo. Camila sintió una punzada familiar en el pecho. No dolor, exactamente, sino una sensación de reconocimiento. Sabía a dónde iba esta conversación. Lo siento mucho oír eso, mamá. Camila, la voz vaciló. Sé que no hemos sido muy cercanas últimamente, pero siempre has sido tan responsable, tan capaz. Estaba pensando, ¿podrías prestarnos dinero? Solo hasta que las cosas mejoren. El silencio que siguió fue denso. Camila miró por la ventana de su oficina, observando la ciudad extenderse abajo. Pensó en la chica de años atrás, embarazada y desesperada, llamando a esa misma madre y escuchando que no era un buen momento. Pensó en las noches de insomnio, las facturas que apenas podía pagar, el miedo constante. Pensó en lo diferentes que habrían sido las cosas si, en ese momento, hubiera recibido incluso un poco del apoyo que ahora se le pedía. «Mamá», dijo finalmente Camila con voz tranquila y mesurada. «Hace unos años, cuando estaba embarazada y Rafael me abandonó, te llamé para pedirte ayuda. Me dijiste que no era un buen momento, que estabas segura de que encontraría una solución porque siempre he sido muy responsable». Escuchó a su madre respirar al otro lado de la línea, pero no la interrumpió. «Tenías razón. Encontré una solución. Por mi cuenta, aprendí a confiar solo en mí misma, a construir una vida sin depender de personas que no estaban dispuestas a estar ahí cuando realmente las necesitaba. Y esa lección fue valiosa, aunque dolorosa. Camila, cariño, sé que cometí errores. No busco una discusión ni una disculpa, mamá. Solo te lo explico. En ese momento decidiste qué tipo de relación querías tener conmigo. Respeto esa decisión, pero significa que ahora, cuando me necesitas, también debo tomar mis propias decisiones. ¿Entonces no nos vas a ayudar? La voz de la madre tenía un tono de incredulidad, como si la posibilidad de negarse fuera impensable. No dije eso. Te daré la dirección de algunos servicios sociales que pueden ayudarte. Hay programas para personas mayores con problemas médicos. Puedo enviarte información al respecto. ¿Asistencia social? Camila, qué humillante. Somos tu familia. La ironía no pasó desapercibida para Camila. Entiendo que pueda parecer difícil, pero a veces, cuando quienes esperábamos que nos apoyaran no pueden o no quieren, necesitamos encontrar otras maneras de salir adelante. Eso es lo que me enseñaste. Se hizo un silencio tenso. Camila podía imaginar a su madre, sentada en su cómoda casa, a la que nunca había invitado a Camila y Sofía, procesando el rechazo. Finalmente su madre habló con voz fría. Lo entiendo. Espero que puedas dormir sabiendo que abandonaste a tus padres cuando te necesitaban. Las palabras estaban diseñadas para herir, para hacer sentir culpable a Camila. Y años atrás habrían funcionado. Pero la mujer en la que Camila se había convertido reconoció la manipulación por lo que era. Duermo muy bien, mamá, porque sé que hice lo mejor que pude con los recursos que tenía y que crié a una hija maravillosa en circunstancias difíciles. Espero que tú y papá encuentren la ayuda que necesitan. Cuídense. Colgó antes de que su madre pudiera responder. Le temblaban ligeramente las manos, pero no de culpa ni de arrepentimiento. Era adrenalina, la liberación emocional de finalmente, después de tantos años, establecer límites claros. Camila se levantó y fue al baño de la oficina. Se miró en el espejo, viendo la mujer en la que se había convertido.
Tenía arrugas que antes no tenía, canas que empezaban a aparecer en su cabello oscuro. Pero también había una fuerza en su mirada, una dignidad en su postura, que venía de dentro. Esa noche, al recoger a Sofía de la guardería, Camila abrazó a su hija con más fuerza. La pequeña rió, sorprendida. «Mamá, me estás apretando demasiado fuerte». «Lo siento, mi amor, es que te quiero mucho». Sofía le dio un beso en la mejilla. «Yo también te quiero, mamá. Eres la mejor mamá del mundo». Palabras sencillas de una niña, pero que significaban muchísimo para Camila, porque al fin y al cabo, esa era la única validación que necesitaba. No la aprobación de quienes la abandonaron, ni el reconocimiento de una familia que solo la recordaba cuando la necesitaba, ni la amistad de quienes desaparecieron cuando ya no era conveniente. Los meses siguientes trajeron más cambios. Camila recibió un ascenso importante en el trabajo, asumiendo un puesto directivo que le trajo consigo un aumento salarial sustancial y más responsabilidades. Con los ingresos adicionales, empezó a crear un sólido fondo de emergencia, invirtió en un plan de jubilación privado e incluso logró tomarse sus primeras vacaciones en años. Una semana en la playa con Sofía. Ver a Sofía jugando en la arena, construyendo castillos y riendo a carcajadas, llenó a Camila de una profunda alegría. Su hija no cargaba con las cicatrices del abandono que Camila había experimentado. Sofía crecía feliz, segura y querida, y eso era todo lo que importaba. Durante esas vacaciones, mientras Sofía dormía en la pequeña posada que alquilaban, Camila se sentó en la terraza y escribió en su diario, un hábito que había adquirido durante los años difíciles, como una forma de procesar sus emociones. «Hoy Sofía me preguntó si éramos ricos porque estábamos de vacaciones», escribió. «Le expliqué que no lo somos, pero que trabajamos duro y merecemos momentos felices. Me abrazó y me dijo que se sentía rica porque tiene una madre que la ama. Lloré. Lloré porque me di cuenta de que, en cierto modo, lo había logrado. No solo sobreviví, sino que crié a una hija que entiende que la riqueza no es solo dinero. Es amor, es dignidad, es saber lo que vales». Cuando Camila regresó de vacaciones, encontró un mensaje inesperado en su correo electrónico del trabajo. Era de un reclutador de una empresa multinacional, preguntándole si estaría interesada en hablar sobre una oportunidad laboral. El puesto era de alto nivel, con un salario que duplicaría su salario actual. Camila programó la entrevista no porque no estuviera contenta con su trabajo actual, sino porque había aprendido a no conformarse nunca y a buscar siempre el crecimiento. La entrevista fue desafiante, pero ella estaba preparada. Presentó su portafolio, habló con seguridad sobre sus proyectos y demostró no solo competencia técnica, sino también habilidades de liderazgo. Una semana después, recibió la oferta. Era tentadora, pero Camila no la aceptó de inmediato. En cambio, negoció. Pidió un horario flexible para poder recoger a Sofía del colegio, teletrabajo 2 días a la semana y un aumento del 15% sobre el salario inicialmente ofrecido. Para su sorpresa, la empresa aceptó todas sus condiciones. Cuando Camila le contó la oferta a su supervisor actual, esperaba decepción o incluso resentimiento. En cambio, recibió una felicitación sincera y una contraoferta que, si bien no se correspondía con la nueva propuesta, demostraba cuánto la valoraban. Fue un momento de profunda validación. Años atrás, la consideraban una madre soltera con problemas. Ahora, era una profesional muy solicitada, con empresas compitiendo por sus habilidades. Camila aceptó el nuevo puesto. La transición fue desafiante. Nueva empresa, nueva cultura, nuevas responsabilidades. Pero había enfrentado desafíos mucho mayores y había sobrevivido. Este era solo el siguiente paso en su camino. Sofía tenía 5 años cuando Camila la matriculó en un prestigioso colegio privado. Fue una inversión importante, pero Camila la hizo con orgullo. Su hija tendría oportunidades que ella nunca tuvo, no porque alguien se las hubiera dado, sino porque Camila las había construido, ladrillo a ladrillo.
Fue durante una reunión de padres en la escuela que Camila tuvo otro encuentro inesperado. Estaba hablando con la maestra de Sofía sobre el progreso de la niña cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. ¿Camila? Se giró y vio a Patricia, otra vieja amiga que había desaparecido hacía años. Patricia parecía genuinamente sorprendida y, como notó Camila, un poco avergonzada. «Hola, Patricia», dijo Camila con calma. «Yo no sabía que tu hija estudiaba aquí. Es una escuela estupenda». «Sí, Sofía se está adaptando muy bien». Se hizo un silencio incómodo. Patricia jugueteaba nerviosamente con la correa de su costoso bolso. «Camila, te debo una disculpa. Cuando te embarazaste y Rafael te dejó, debería haber estado ahí, pero temía que mi esposo pensara, bueno, que podría ser una mala influencia. Fue ridículo, lo sé». Camila observó el rostro de Patricia. Vio en él un arrepentimiento genuino, pero también algo más: curiosidad. Patricia quería saber cómo había llegado Camila hasta allí. Cómo una madre soltera abandonada estaba matriculando a su hija en uno de los mejores colegios privados de la ciudad. «Agradezco tus disculpas, Patricia. Atentamente. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Ser amigos?» Camila lo pensó. Una parte de ella, la que aún recordaba la profunda soledad de aquellos primeros años, quería decir que sí. Pero la mujer en la que se había convertido lo sabía mejor. «Patricia, no te guardo rencor, pero la verdadera amistad se construye sobre una base sólida, estando presente no solo en los buenos momentos, sino sobre todo en los difíciles. Demostraste, cuando más importaba, que nuestra amistad no tenía esa base. Te deseo todo lo mejor, pero no creo que tengamos lo que se necesita para una amistad genuina». Patricia asintió lentamente, aceptando el rechazo con más gracia de la que Camila esperaba. «Lo entiendo. Y tienes razón. Espero que tu hija sepa lo afortunada que es de tener una madre como tú». Después de que Patricia se fue, la maestra de Sofía, que había presenciado el intercambio, comentó: «Manejas las situaciones difíciles con mucha gracia». Camila sonrió levemente. «Aprendí a las malas que la dignidad a veces implica saber cuándo cerrar puertas que deberían haber permanecido cerradas». Sofía estaba creciendo no solo en edad, sino también en percepción. A los 6 años, empezó a hacer preguntas sobre su padre, sobre la familia extensa que rara vez veía. Camila siempre fue honesta y adaptó sus respuestas a la edad de su hija. «Tienes un padre, mi amor, pero él decidió no formar parte de nuestras vidas, y eso no tiene nada que ver contigo. Eres perfecta. Fue su decisión, no tu culpa. ¿Y los abuelos? Ellos también toman sus propias decisiones. Pero tenemos una familia maravillosa, ¿verdad? Tenemos a nuestros amigos, tenemos a tu maestra que te adora, tenemos a nuestra vecina Doña Rosa que siempre te hace galletas». Sofía lo pensó. «La familia no tiene por qué ser solo de sangre, ¿verdad, mamá?» «Exactamente, mi sabia niña. La familia es quien elige estar contigo, quien te ama, quien aparece cuando lo necesitas». Unos meses después, invitaron a Camila a dar una charla en su empresa sobre resiliencia profesional. Al principio dudó. Nunca había sido de las que se exponían públicamente ni compartían historias personales. Pero su gerente insistió, diciendo que su experiencia era inspiradora y que podría ayudar a otros empleados que estuvieran pasando por dificultades. Camila dedicó semanas a preparar la conferencia. No solo quería contar su historia, quería ofrecer perspectivas prácticas, estrategias reales que pudieran usar personas en situaciones difíciles. El día de la conferencia, Camila subió al pequeño escenario instalado en el auditorio de la compañía. Había unas 50 personas entre el público. Miró el mar de rostros y sintió un escalofrío en el estómago. Pero entonces pensó en Sofía, en todas las noches que siguió estudiando a pesar del cansancio, en todas las veces que se levantó cuando habría sido más fácil quedarse quieta. «Hace 6 años», comenzó con voz clara y firme. «Estaba embarazada, sola y aterrorizada.
El padre de mi bebé me abandonó. Mi familia se alejó. Mis amigos desaparecieron. Me sentí completamente invisible, como si mi dolor no le importara a nadie. La sala quedó en completo silencio. Camila vio cómo algunos rostros cambiaban de expresión. Reconocimiento, empatía, identificación. No voy a mentir y decir que fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida. Días en los que quise rendirme. Momentos en los que la humillación y la soledad eran casi insoportables. Hizo una pausa. Pero esto es lo que aprendí. La fuerza no viene de no caer nunca. Viene de decidir levantarse. Y a veces, la mayor victoria no es demostrarles algo a los demás. Es demostrarte a ti misma que eres capaz. Habló durante 40 minutos, compartiendo no solo sus triunfos, sino también sus dificultades. Las noches estudiando con un bebé llorando de fondo. Los rechazos laborales que la hicieron cuestionar su valía. Los momentos de soledad tan profunda que la hicieron sentir física. Pero también habló de las pequeñas victorias, de aprender a celebrar cada paso, de construir una vida a su manera. Ella compartió estrategias prácticas, cómo crear un presupuesto cuando el dinero escasea, cómo encontrar tiempo para estudiar cuando apenas tienes tiempo para dormir, cómo lidiar con el juicio de los demás y cómo establecer límites saludables. Una de las lecciones más difíciles, dijo, fue aprender que no le debes a nadie, ni siquiera a tu familia, acceso ilimitado a tu vida, especialmente si esas personas no estaban ahí cuando las necesitabas. Poner límites no es ser cruel, es respetarte a ti mismo. Al terminar, hubo un aplauso prolongado, pero lo que más impactó a Camila fueron las personas que se acercaron a ella después. Una joven que también era madre soltera y luchaba por conciliar el trabajo y la maternidad. Un hombre que había pasado por un divorcio difícil y se sentía perdido. Una mujer mayor que reiniciaba su carrera tras años fuera del mercado laboral. Cada uno vio en su historia un reflejo de sus propias luchas. Y Camila se dio cuenta de que su silencio digno en los últimos años, su decisión de simplemente trabajar y reconstruirse sin fanfarrias ni dramas, había creado algo más poderoso que cualquier venganza. Había creado un ejemplo vivo de que era posible resurgir. Una mujer en particular quedó grabada en la memoria de Camila. Se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. «Mi esposo me dejó hace 3 meses. Tengo 2 meses de embarazo. Pensé que mi vida había terminado. Pero al escucharte, me doy cuenta de que tal vez sea solo el comienzo de algo diferente. Difícil, pero quizás algo mejor». Camila la abrazó. «Es posible. No será fácil, pero es posible. Y eres más fuerte de lo que crees. Créeme». Después de ese día, Camila empezó a recibir correos electrónicos de colegas que le pedían consejos y compartían sus propias historias. Respondió a cada uno, ofreciéndoles apoyo, sugerencias prácticas y, sobre todo, esperanza. En los meses siguientes, Camila recibió ocasionalmente noticias, a través de conocidos en común, sobre las personas que la habían abandonado. Se enteró de que Rafael tenía problemas económicos tras haber tomado malas decisiones profesionales, que Mariana estaba pasando por un divorcio difícil y se sentía sola, que su hermana luchaba por rehacer su vida tras la separación, que sus padres habían vendido la casa grande y se habían mudado a un apartamento más pequeño. Cada noticia era recibida con una mezcla de emociones. Camila no encontraba placer en su sufrimiento. No era ese tipo de persona, pero tampoco se sentía obligada a rescatar a ninguno. Había aprendido la lección más difícil, que no se puede salvar a quienes no estuvieron ahí para uno, que acercarse a quienes te decepcionaron no es generosidad, es autosabotaje. En cambio, Camila canalizó su energía en forjar vínculos genuinos. Forjó amistades en el trabajo basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad. Fue mentora de otras madres solteras a través de una organización sin fines de lucro. Creó una red de apoyo para Sofía,
compuesta por personas que decidieron estar allí, no por obligación ni por lazos de sangre, sino por genuina voluntad. Sofía creció feliz, rodeada de amor. No tuvo un padre presente, pero sí una madre que le demostró a diario que una mujer podía ser plena, que la familia se basaba en la decisión y la presencia, no solo en el ADN. La niña nunca escuchó a Camila hablar mal de Rafael ni de los abuelos que rara vez aparecían. En cambio, aprendió con hechos, no con palabras, que la dignidad a veces significaba alejarse en silencio de lo que te hiere. Un domingo por la mañana, 7 años después de que todo comenzara, Camila estaba sentada en el pequeño jardín de su apartamento, tomando café mientras Sofía jugaba con sus muñecas. El sol calentaba y se palpaba una paz en el aire. Sonó su teléfono. Un número desconocido. Era Rafael. «Camila, soy yo. Sé que no tengo derecho a llamar, pero necesito hablar contigo». Ella permaneció en silencio, esperando. «Cometí un error, un terrible error, cuando te abandoné a ti y a nuestra hija. Tenía miedo. Fui inmaduro y tomé la decisión equivocada». Su voz sonaba cargada de arrepentimiento. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocer a Sofía, de tal vez formar parte de su vida y de la tuya también. Camila miró a Sofía, que reía mientras tocaba. Pensó en los años de lucha, las noches solitarias, los momentos de desesperación. Pensó en cómo ella y su hija habían construido una vida hermosa, aunque fuera diferente de lo que había imaginado. «Rafael», dijo con calma, «aprecio que hayas reflexionado sobre tus decisiones, pero Sofía tiene 7 años. 7 años en los que elegiste no estar presente. 7 cumpleaños, 7 navidades, miles de noches y días en los que pudiste haber aparecido, pero no lo hiciste. Lo sé y lo lamento profundamente. Déjame terminar». Su voz no era cruel, pero sí firme. Tuviste innumerables oportunidades para tomar la decisión correcta. Podrías haberte quedado desde el principio. Podrías haber aparecido en cualquier momento durante estos años. Podrías haber ofrecido apoyo financiero incluso sin estar emocionalmente presente. Pero elegiste repetidamente no estar aquí. «Camila, por favor». Entiendo que la gente cambia, que se arrepiente. Pero algunas puertas, una vez cerradas, no se pueden volver a abrir simplemente porque ahora te conviene. Sofía tiene una vida estable, segura y llena de amor. No voy a arriesgarme a interrumpirla solo porque finalmente hayas decidido que quieres estar presente. Ella también es mi hija. Biológicamente sí, pero la paternidad se trata de presencia, no de genética. Renunciaste al derecho a llamarla hija cuando te marchaste hace 7 años. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Si de verdad has cambiado, si de verdad te importa, entonces alégrate de saber que tu hija está bien, que la quieren y la cuidan, y luego sigue adelante con tu vida, permitiéndonos seguir adelante con la nuestra. Es lo mejor que puedes hacer por ella ahora mismo. Colgó y, por primera vez desde que todo empezó, sintió un cierre total. Ya no había ira ni dolor, solo una clara aceptación de que algunas personas no merecen segundas oportunidades, no porque sean malas, sino porque dárselas sería injusto para quienes estuvieron ahí desde el principio. En este caso, ella y Sofía. Sofía corrió hacia ella, se subió a su regazo y la abrazó fuerte. «Mami, ¿estás bien? Te vi hablando por teléfono y parecía seria». «Soy perfecto, mi amor». Ella era alguien del pasado, pero nuestro presente y futuro son mucho más importantes. «Siempre dices cosas sabias, mamá». Camila rió besando la cabeza de Sofía. «Lo intento, mi amor, lo intento». Y era cierto. Camila había construido una vida que no dependía de la validación de los demás, del arrepentimiento de quienes la abandonaron ni del reconocimiento de su fuerza. Simplemente vivía esa fuerza cada día, en silencio, con constancia.
El cambio no llegó con gritos ni enfrentamientos dramáticos. No hubo un solo momento en que les restregara su éxito en la cara a quienes la abandonaron. La justicia no llegó con venganza ni resentimiento. Llegó con algo mucho más poderoso: la amable pero firme negativa a permitir que quienes la lastimaron accedieran a la vida que construyó desde las cenizas. Pasaron los años. Sofía creció y se convirtió en una preadolescente segura y compasiva. Camila continuó progresando en su carrera y finalmente fue ascendida a directora de su departamento. Compró un pequeño apartamento, nada lujoso, pero era suyo, completamente amortizado tras años de esfuerzo y una cuidadosa planificación financiera. De vez en cuando, Camila aún se encontraba con personas de su pasado. Cada encuentro era una oportunidad para practicar la gracia que había cultivado con tanto esfuerzo. No era grosera ni vengativa. Simplemente era cordial, distante y seguía adelante. No había necesidad de explicar, justificar ni hacerles entender. Su vida hablaba por sí sola. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas, la niña le hizo una pregunta que la tomó un poco por sorpresa. «Mamá, ¿crees que es más valiente perdonar o seguir adelante?» Camila dejó el bolígrafo y miró a su hija. «¿Por qué preguntas eso?» En la escuela estábamos hablando del perdón y la venganza. Y empecé a pensar, ¿has perdonado a quienes te hicieron daño? Era una pregunta profunda para una niña de 12 años, pero Sofía siempre había sido madura para su edad. Una consecuencia, sospechaba Camila, de haber crecido viendo a su madre afrontar los desafíos con dignidad. «Creo», dijo Camila con cautela, «que perdonar es complicado. Perdonar no significa olvidar, ni permitir que alguien te vuelva a hacer daño. He perdonado a quienes me abandonaron, en el sentido de que ya no guardo rencor ni amargura, pero eso no significa que los quiera de vuelta en mi vida». «¿Entonces puedes perdonar a alguien y aún así mantener la distancia?» «Por supuesto. Perdonar es liberarse de la ira. Mantener la distancia es protegerse del dolor futuro. Ambas cosas pueden coexistir». Sofía lo asimiló, asintiendo pensativa. «Eres muy sabia, madre». Camila sonrió. «Solo aprendí con la experiencia, y espero que nunca tengas que aprender estas lecciones como yo lo hice». Cuando Sofía tenía 15 años, Camila recibió una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre liderazgo femenino. Era una oportunidad única. Entre los ponentes se encontraban directores ejecutivos, políticos y emprendedores exitosos. Y allí estaba ella, Camila, quien 7 años antes había estado sola y desesperada. Ahora era reconocida como una voz importante en resiliencia y superación de la adversidad. Casi se niega. El síndrome del impostor le susurró: «¿Quién te crees que eres? No tienes cabida en este escenario». Pero entonces pensó en todas las mujeres que podrían beneficiarse de escuchar su historia. Mujeres que estaban en su misma situación, que necesitaban saber que era posible no solo sobrevivir, sino prosperar. Camila aceptó la invitación. El día de la conferencia, mientras se preparaba tras bambalinas, Sofía envió un mensaje: «Lo vas a arrasar, mamá. Eres mi heroína». Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esta niña, esta maravillosa persona que había criado, era la prueba viviente de que había hecho algo bien. Todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todo el dolor, habían valido la pena. Al subir al escenario y mirar al público de cientos de mujeres, Camila ya no sentía miedo. Sentía un propósito. «Buenas tardes», empezó. «Me llamo Camila y hace 15 años era asistente administrativa y ganaba el salario mínimo. Hace 8 años era una madre soltera abandonada, con dificultades para pagar el alquiler y alimentar a mi hija. Hoy soy directora de una empresa tecnológica. Tengo mi propio apartamento y soy madre de una adolescente increíble. Y no vine aquí a impresionarlos con mi éxito. Vine a decirles que si yo pude, ustedes también pueden».
Contó su historia sin exagerar las partes difíciles, sin minimizar el dolor. Habló de las noches de llanto, de la humillación, de los momentos en que quiso rendirse, pero también habló de la decisión consciente de continuar, de las pequeñas victorias, de aprender a valorarse. La sociedad nos enseña, dijo, que necesitamos que otras personas nos validen, que una mujer sola, especialmente una madre soltera, está incompleta, pero estoy aquí para decirte, estás completa, siempre lo has estado, y quien no vea tu valor no merece tu tiempo ni tu energía. El público estaba completamente en silencio, absorbiendo cada palabra. La venganza, continuó Camila, no se trata de demostrarles a quienes dudaron de ti que estaban equivocados. Se trata de construir una vida tan rica, tan plena, que su opinión se vuelva irrelevante. Se trata de despertar por la mañana y sentir paz, no rabia. Se trata de mirar a tus hijos y saber que les diste el mejor ejemplo posible, el de alguien que se levanta, sin importar cuántas veces caiga. Al terminar, la ovación fue ensordecedora. Las mujeres se pusieron de pie, algunas con lágrimas en los ojos. Camila vio en sus rostros lo que ella misma había sentido años atrás. La desesperada necesidad de saber que no estaban solas, que era posible superarlo. Tras la conferencia, decenas de mujeres se acercaron a ella. Algunas compartieron sus propias historias de abandono y superación de la adversidad. Otras le pidieron consejo. Una mujer en particular quedó grabada en la memoria de Camila. «Mi esposo me dejó la semana pasada», dijo con voz temblorosa. 15 años de matrimonio, 2 hijos. Se fue para estar con una mujer más joven. No sé cómo voy a sobrevivir. Camila le tomó las manos. Sobrevivirás como yo sobreviví, un día a la vez, un pasito a la vez. Habrá días malos, habrá momentos en los que querrás rendirte, pero te prometo, si sigues adelante, aunque sea lentamente, lo lograrás. Y cuando lo hagas, mirarás atrás y te darás cuenta de que no solo sobreviviste, te convertiste en alguien más fuerte. Esa noche, en el hotel, Camila reflexionó sobre lo lejos que había llegado, no solo profesional o económicamente, sino también emocionalmente. Había transformado el dolor en propósito, la humillación en fuerza, el abandono en independencia. Cuando Sofía se graduó de la preparatoria como la mejor estudiante, dedicó su discurso a su madre. Mi madre me enseñó que la familia no se define por el ADN, sino por la presencia, que la fuerza no consiste en no romperse nunca, sino en reconstruirse constantemente, y que la verdadera justicia es vivir bien, no por despecho, sino por amor propio. Mamá, gracias por enseñarme lo que significa ser una mujer fuerte y digna. Camila, sentada entre el público entre otros padres orgullosos, finalmente dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de dolor ni de pérdida, sino de profunda gratitud. Gratitud por la mujer en la que se había convertido a través de las pruebas, por la maravillosa hija que había criado, por la vida que habían construido juntas. En los días posteriores a su graduación, Camila recibió una carta. Reconoció la letra al instante. Era de su madre. Por un momento, consideró tirarla sin leerla. Pero la curiosidad le ganó. La carta era larga, llena de disculpas y arrepentimientos. Su madre admitió que le había fallado, que debería haber estado allí, que lo lamentaba profundamente. Terminó pidiendo otra oportunidad. Una oportunidad para conocer a Sofía, para formar parte de sus vidas. Camila leyó la carta 3 veces. Esperó unos días antes de responder, queriendo asegurarse de que su respuesta naciera de claridad, no de emoción. Finalmente respondió: «Madre, recibí tu carta y agradezco tu honestidad. Entiendo que admitir errores no es fácil y respeto que lo hayas hecho. Sin embargo, necesito ser igual de sincero contigo. Cuando te necesité, no estabas. Y entiendo que cada uno tiene sus propias dificultades.
sus propias prioridades. Pero esa ausencia me enseñó a confiar solo en mí mismo y a construir una vida sin esperar el apoyo familiar. Sofía y yo tenemos una buena vida, estable, en paz. Y aunque no guardo rencor ni resentimiento, tampoco creo que reabrir esa puerta sea lo mejor para nosotras. Algunas heridas, incluso cuando sanan, es mejor no tocarlas. Espero que entiendas que esto no nace de un sentimiento de venganza, sino de autocuidado. He aprendido que establecer límites saludables no es crueldad, es una necesidad. Te deseo lo mejor. Camila. Envió la carta y finalmente sintió una sensación de cierre total. Ya no había preguntas sin respuesta, ni más interrogantes. Solo quedaba la paz de saber que había tomado las decisiones correctas para ella y su hija. La historia de Camila no terminó con grandes enfrentamientos ni con quienes la abandonaron, dándose cuenta de su error y pidiendo perdón. Terminó con algo mucho más poderoso, con ella mirando atrás y dándose cuenta de que ya no los necesitaba. Ni sus disculpas, ni su arrepentimiento, ni su validación. El cambio fue silencioso porque la verdadera transformación siempre ocurre. Ocurre en las decisiones diarias de levantarse, seguir adelante y crecer. Ocurre en la decisión de ser amable contigo mismo cuando sería más fácil castigarte. Ocurre en la decisión de construir en lugar de destruir, de crear en lugar de buscar venganza. ¿Y la justicia? La justicia residía en que Sofía creciera sabiendo que la amaban incondicionalmente, en que Camila se mirara al espejo y le gustara la mujer que veía allí, en haber construido una vida tan plena que la ausencia de quienes la abandonaron se convirtió en una simple nota al pie de una historia mucho más grande de superación y amor propio. Años después, cuando Sofía estaba en la universidad estudiando psicología, llamó a Camila tarde en la noche. «Mamá, estaba pensando, ¿sabes que siempre has sido tan fuerte, tan independiente? ¿Intentar? Me di cuenta de que no eras así a pesar de lo que te pasó. Eres así por lo que pasó. Y eso me hizo comprender que a veces las cosas más difíciles de la vida nos dan los regalos más valiosos, aunque no lo parezca en el momento». Camila sonrió, profundamente orgullosa. «Esa es una observación muy madura, Sofía. Aprendí de los mejores. Porque, al final, la mejor venganza no es el éxito que puedes presumir ante quienes dudaron de ti. Es la paz que sientes al darte cuenta de que ya no tienes que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti misma. Es criar a una hija que entienda que la fuerza nace de dentro, que la dignidad es una elección, y que el verdadero triunfo reside en vivir bien, con integridad y amor propio. Camila construyó esto, sin dramatismo ni fanfarria, sino en silencio, con constancia, día a día. Y ese fue el punto de inflexión más poderoso de todos. Fin.